Vino a Madonna Eloheinu Masea Dino con Ená, Leinu Masea Dino con Eneno. Continuamos con el tercer video de la Parashá Vayetze. Llega Yosef a Dotam. Ya le había transmitido el ángel Gabriel que estaba ahí. Entonces, Yosef es vendido como esclavo. Los hermanos vieron a Yosef de lejos y antes que les acercara tramaron matarlo. El soñador ha llegado, debemos librarnos de él antes que nos haga daño. Echémoslo uno de los pozos y diremos que una fiera lo devoró. Veremos qué será entonces sus sueños. Ellos dicen, lo mataremos, y Dios dice, veremos qué será sus sueños. Veremos las palabras de quienes se cumplirán, las vuestras o las mías. Shimón y Leví fueron los que insistieron diciendo, matémoslo y tirémoslo al pozo. Pero llegó Rubén y dijo, no derramemos sangre, pensando que si mataran a su hermano toda la culpa recaería sobre él, ya que él era el primogénito. Y pensó, después de lo que he hecho en el pozo lo rescataré y lo devolveré a mi padre. Échalo al pozo, dijo Rubén a sus hermanos. Es muy hondo y aunque grite nadie lo escuchará, porque estamos en medio del desierto y nadie pasa por aquí. Él morirá por sí mismo, pero no quiero que ustedes derramen la sangre de nuestro hermano. Cuando llegó Yosef lo tomaron y lo despojaron de su túnica, como sabía que sus hermanos lo odiaban por la túnica que le había regalado a su padre, vestía dos, una simple y sobre esa las de las rayas. Los hermanos le despojaron de las dos y también de los pantalones que vestía y lo tiraron en el pozo. En el pozo no había agua, pero había gran cantidad de serpientes y escorpiones. Yosef, aterrorizado, pedía a sus hermanos que lo sacaran del pozo, preguntando por qué razón querían matarlo. ¿Acaso no eran todos hermanos, hijos del mismo padre, y si había pecado debían tener compasión de él, como le había enseñado el abuelo Abraham, de hacer el bien y tener merced con los huérfanos y los débiles? ¿Cómo explicarían a su padre lo que había sucedido con él? Pero los hermanos se alejaron del pozo para no escuchar sus llantos y se sentaban a comer. Este pasuk de aquí que nos comenta la Torah es muy profundo porque respecto a la cueva, que solo tiene escorpiones, serpientes, no tiene agua, representa a Yosef, la justicia de Yosef, y que Kadosh Baruj Hu está con él. Porque aunque la cueva está de fuego, él iba a sobrevivir, porque la voluntad de Dios también iba a cumplirse. Y después, ¿por qué los hermanos comieron después de haberlo tirado al pozo? Porque es común comer después de enterrar a alguien, etcétera, etcétera. O sea, que ellos ya determinaban su muerte, ya estaba determinada, pero ellos no sabían que al fin y al cabo lo que se cumple es la voluntad de Dios. Ellos comen. A todo esto Rubén había regresado a la casa de su padre porque era su turno servirlo y cuidarlo, pero pensaba volver a pronto para salvar a Yosef y devolverlo a Jacob. Mientras estaban comiendo, los hermanos de Yosef vieron una caravana de ismaelitas que venían de la ciudad de Gil'á. Sus camellos llegaban tragacanto, basalmo e incienso, y su meta era Egipto. También respecto a esto, también nos comenta la Torá que no fue vendido a una caravana malvada, sino que traían incienso y bálsamo, o sea, especies aromáticas de la tierra de Canaán. Pregunta Rashi, ¿por qué especifica el texto la cara que llevaban? Y contesta, para decirnos la retribución que reciben los justos, porque los árabes no suelen llevar sino derivados de petróleo y otras sustancias semejantes de mal olor, pero Yosef tuvo la suerte de encontrarse con un cargamento de especias y hierbas aromáticas. Yehudá se dirigió a su hermano y les dijo, ¿qué provecho tendremos si matamos a nuestro hermano y nos cubrimos con su sangre? ¿Cómo vamos a rezar a Dios si matamos a Yosef? Aquí está llegando una caravana de ismaelitas, vendámosla a ellos porque es nuestra carne. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Lo vendieron, pero Yosef nos comenta la Torah que es vendido 2 veces. Antes que llegaran los ismaelitas, apareció por otro lado una caravana de midanitas, quienes se acercaban al pozo, pensando que había agua. Allí encontraron a Yosef que estaba llorando y clamando para que lo salvaran. Los medianitas vieron que el joven era apuesto y buen aspecto y le preguntaron, ¿quién te ha echado al pozo? Lo sacaron de él y cuando los hermanos vieron a Yosef en manos de los medianitas, le reprocharon, ¿con qué derecho sacar a nuestro esclavo del pozo? Nosotros lo pusimos ahí, porque se rebeló y desobedeció nuestras órdenes. Responden, ¿este es vuestro esclavo? Es posible que él sea vuestro amo y ustedes sus esclavos. Es mejor que nos devuelvan nuestros esclavos, si no lo hacen nos mataremos, exclamaron los hijos de Jacob y desenvainaron sus espadas. Los medianitas se prepararon a luchar con los hijos de Jacob, pero cuando escucharon el grito de guerra de Shimón, se aterrorizaron y quedaron paralizados en su lugar. Yo fui, dijo Shimón, quien destruyó la ciudad de Shem y los lugares vecinos, y puedo hacerlo también con vuestro pueblo.
es mejor que devuelvan al joven. Los medianitas temieron enojar a Shimon y a sus hermanos, por eso cambiaron de táctica y hablaron más diplomáticamente. Ustedes mismos dijeron que el joven no es un buen esclavo y no acata vuestras órdenes. Mejor harán si nos venden, ya que no les trae ninguna utilidad. Los hermanos aceptaron y vendieron a Yosef benita por 20 ciclos de plata. Yosef es vendido a los ismaelitas, los medianitas, y con ellos Yosef se marcharon al camino pero se arrepintieron de la compra que habían hecho, pues Yosef era un joven muy bien parecido y seguramente miembro de la familia importante. Es posible, dijeron, que Yosef sea un hebreo. Si es así, su familia nos buscará y tendremos grandes problemas, ya que los hebreos son hombres muy fuertes y valientes, y el precio que dimos por él es significante. Es mejor deshacernos de él. Mientras hablaban, vieron que una caravana ismaelita venía hacia ellos. Era la misma que antes habían visto los hijos de Jacob. Ofrezcamos a Yosef a estos hombres, dijeron los medianitas. Es posible que quieran comprarlo. Así fue. Yosef fue vendido a sus ismaelitas por la misma suma por la que había sido comprada, 20 ciclos de plata. La caravana se dirigía a Egipto. Yosef no dejaba de llorar y lamentarse por dejarse de la Eskenam y de su padre. Un ismaelita no soportó su llanto y lo bajó del camello sobre el cual estaba montado. Pero Yosef seguía gritando y llorando. Entonces todo lo golpeaban en la cara y en el cuerpo. Devuélvame mi padre, dijo Yosef, dolorido por los golpes. Él los recompensará y los hará muy ricos. Si eres un esclavo, le contestaron. No, dijo, él los recompensará y los hará más ricos. Si eres un esclavo, le contestaron. ¿Dónde está tu padre? Si lo tuviera, no te habría vendido 2 veces como esclavo y por una cifra tan ridícula. Con risas y burlas siguieron maltratando a Yosef, quien prefirió callar y elevar una oración a Dios, mientras la caravana seguía su camino a Egipto. Yosef vendido por tercera vez y llevado a la casa de Potifar. Cuando los ismaelitas llegaron a Egipto, se encontraron con 4 hombres de la familia de Medam, hijos de Abraham, y le ofrecieron en venta a Yosef. Los medianitas aceptaron primero y compraron a Yosef por 5 ciclos de plata. Al entrar en Egipto, los medianitas escucharon que Potifar, oficial de Faraón, jefe de los degolladores, buscaba comprar un buen esclavo. Entonces le ofrecieron a Yosef. Potifar les dijo: es posible que ustedes lo hayan robado, porque no parece un esclavo. Los medianitos trajeron a los ismaelitas, quienes atestiguaron ante Potifar que Yosef era un esclavo. Este lo compró por 4 ciclos de plata y lo llevó a trabajar en su casa. Potifar vio que el Eterno favorecía a Yosef y que sus manos prosperaban todo lo que emprendía. Y así es como te pasamos esta liada. Y ya pues continuaremos con el siguiente video. También hablaremos un poco sobre Jacob, cómo llega, respecto a lo que sucede cuando se entera de que su hijo le pasó lo que pasó. Pero antes que fue llevado a Egipto Potifar, nos comenta esta parasha que sucedió que Judá y Tamar fueron las raíces del Mashiach de la monarquía de Israel, que también lo hablaremos en otro video. Baruch Hashem Leolam, amén, amén.